Gloria el nombre del Señor. Que el Señor le bendiga de manera especial y poderosa. Ya llega la hora en que la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, del 840 de la Fort Smith Boulevard en la bella ciudad de Deltona, Florida, nos trae cápsulas de bendición para que nuestra vida se refresque, para que tomemos conciencia de las cosas que están a nuestro alrededor y aquellos acontecimientos proféticos, y a la misma vez del deseo de Dios para cada uno de nosotros y lo que Dios quiere lograr a través de nosotros en otras vidas. Cápsulas de bendición está diseñada para levantar el ánimo, darnos fortaleza, adorar hacia el nombre del Señor Jesucristo, para llenarnos de amor, para llenarnos de paz y de gozo en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo en el día de hoy. A veces nos sentimos derrotados, pero hoy la palabra del Señor tiene un consejo para cada uno de nosotros que nos ha de decir, que nos ha de enseñar y comprobar que somos victoriosos en Cristo Jesús. Que nuestra vida tiene que seguir hacia adelante llevando este mensaje de salvación. Saludo a toda la congregación de la iglesia de Deltona 1 en la ciudad de Deltona, en el estado de la Florida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo, y todos aquellos que nos ven, nos escuchan a través de Facebook Live, a través de YouTube. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Día a día, lunes, miércoles y viernes a las 7:30, adoración al nombre del Señor Jesucristo. Muchos hermanos participan en esas horas para traer cápsulas de bendición, y como pastor me uno a ellos para también traer esta palabra de consuelo, esta palabra de ánimo, esta palabra que nos levanta, que nos da fortaleza para seguir hacia adelante. En el día de hoy hay un tema maravilloso que sé que ha de ser de bendición para tu vida, esperando que la semilla de la palabra de Dios pueda encontrar ese lugar especial en el corazón del ser humano, germine esta semilla, se convierta en un árbol frondoso que pueda llevar fruto para gloria y honra de Dios, para edificación de la iglesia, para bendición y crecimiento de la persona que lo recibe, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, y para también alcanzar muchas vidas en el Señor. Hoy nos corresponde 2 de Corintios, capítulo 2, verso del 14 al 16, adorado sea el nombre del Señor Jesucristo, donde la palabra del Señor nos ha de hablar de manera especial y poderosa. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. La palabra del Señor nos va a traer un mensaje maravilloso a cada uno de nosotros en el día de hoy. Pero primero, le damos gracias a Dios. Padre, gracias por tus bendiciones, tu amor y tu misericordia, y esta oportunidad que tú nos das de poder a través de estas plataformas, Señor, llevar el mensaje de tu palabra a cada vida y a cada corazón, esperando y creyendo que tú, Señor, harás la obra que quieres hacer en cada vida, en cada persona que nos escucha en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda epístola, nos dice así en el capítulo 2, verso del 14 al 16. Pero gracias a Dios, que nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, o sea, el segundo grupo, ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos, el primer grupo, los que se salvan,
olor de vida para vida. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, al igual que el Señor Jesús, mientras caminaba por las calles de Galilea, frecuentemente utilizaba ejemplos de la vida real para ilustrar grandes verdades del Evangelio y grandes verdades del cielo. A esto también le llamamos, bendito el nombre del Señor Jesucristo, analogías. Y si no estamos enterados de la analogía que está usando el apóstol Pablo en este momento, perderemos de vista la riqueza del texto, la enseñanza, bendito el nombre del Señor Jesucristo, y cómo puede suceder, ¿verdad?, en el pasaje en que estamos estudiando, aleluya, también en nuestra vida, y cómo, adorado sea el nombre de Jesucristo, verlos en nosotros y poderlo aplicar en nuestra vida cotidiana, y enseñarlo a otros creyentes en esta hora. Maravillosa la enseñanza que el apóstol Pablo le da a los corintios, que tenían muchas confusiones, una iglesia que iba comenzando, una iglesia que estaba aprendiendo, y el apóstol Pablo usa de esta analogía para bendecir a sus oyentes. La ilustración, esta analogía, fue tomada de las prácticas del fin de las guerras que llevaban los romanos a cabo en diferentes lugares. Mire bien, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que ellos son olor grato. Y era que los romanos salían en sus excursiones a hacer guerra con otros pueblos. Estos pueblos que se hacía guerra contra ellos y contra sus ejércitos. Cuando el ejército romano con su capitán ganaba la guerra, el ejército contrario, que era tomado cautivo, era llevado a la ciudad de Roma. Era llevado a la ciudad de Roma para allí hacer una procesión, una fiesta. En esta fiesta participaban todos o todas las personas que estaban presentes en la ciudad, pero a la misma vez llegaba a los oídos de diferentes pueblos distantes dentro del Imperio Romano la victoria de aquellos capitanes o generales que tenían a cargo un grupo de soldados, y que ese grupo de soldados junto a ese capitán o junto a ese general iba a pelear contra pueblos enemigos. Una vez ganada la guerra, se hacía una gran fiesta en la ciudad de Roma. Fiesta que era organizada en un desfile por la ciudad, y en cuyo desfile, en la parte delantera, en la parte de frente del desfile, o como cabeza del desfile, iban o estaba compuesta por los sacerdotes romanos que representaban diferentes dioses, diferentes divinidades. La enseñanza está aquí. Era que estos sacerdotes iban allí con diferentes equipos que quemaban diferentes materiales y maderas, adorado sea el nombre del Señor, y estos a su vez en el humo dejaban salir un gran olor, un olor grato, un olor maravilloso, así como el incienso. Este incienso, que se le puede llamar incienso, estaba compuesto con diferentes especias que se quemaban, y mientras estaba el desfile de el ejército que había peleado la guerra y había ganado,
los sacerdotes iban delante del ejército. Todos estos sacerdotes con sus lámparas que humeaban este olor maravilloso de diferentes especies. La gente que estaba alrededor se daba cuenta, podía oler el humo, no ya como un humo de una madera simple, sino que envolvía todos estos olores de estas especies. Y era un olor maravilloso que impregnaba toda la carretera e impregnaba todo el desfile. Detrás de los sacerdotes venían los soldados romanos. Estos soldados romanos que podían oler también este ungüento o este humo agradable que los sacerdotes, adorados sea el nombre del Señor Jesucristo, iban regando por toda la calle de la ciudad de Roma. Mientras se daban alardes y mientras se daban hurras y mientras vitoreaba el pueblo por la victoria que había tenido el ejército en ese momento, a los soldados les agradaba, les hacía sentir bien este olor, y para ellos era olor de victoria, para ellos era olor de vida, para ellos era olor de triunfo. Pero mire bien, detrás del ejército romano caminaba entonces el ejército que había sido vencido. Estaban encadenados unos a otros. Era, por decirlo así, el trofeo, era la entrada triunfal que celebraban los generales que habían conducido toda esta guerra, bendito el nombre del Señor, y ahora retornaban a Roma, aleluya, y era una entrada triunfal con un desfile triunfal. Mientras los soldados romanos se sentían agradables, honrados por el humo de especias que destilaban las lámparas de los sacerdotes romanos, este mismo olor era el que podían percibir los soldados que estaban encadenados, que habían perdido ante el ejército romano. Para ellos, para este grupo de soldados que habían perdido la batalla, que estaban encadenados, aquel mismo olor que para los soldados romanos era vida, era triunfo, para estos soldados era olor de muerte. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Detrás de estos soldados que habían sido tomados cautivos, entonces venía el general o el capitán que había llevado a sus soldados a la victoria. Él también podía percibir el olor grato de aquel incienso que los sacerdotes romanos llevaban adelante. Así que cuando miramos el verso, vemos que el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y le está trayendo esta analogía de las guerras entre Roma y todos los ejércitos enemigos. El verso que leímos dice: pero gracias a Dios que nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo le estaba dejando ver a los cristianos de Corinto que en Cristo Jesús, de la misma manera que aquellos generales romanos hacían partícipe de su triunfo en un desfile lleno de aromas que los sacerdotes dejaban a su paso, el apóstol Pablo le dice a los corintios: pero gracias a Dios, porque nuestras victorias están en Dios. Él es el general, Él es el capitán de nuestra vida, que nos va llevando de triunfo en triunfo. Esos triunfos que los romanos celebraban y que en su desfile desplegaban un olor maravilloso en todo el camino, es el olor que desplegamos nosotros cuando estamos sirviendo al Señor, cuando hacemos el trabajo de Dios, cuando vamos predicando el mensaje de salvación a las vidas. Dejamos también este olor grato. Este olor grato que el apóstol, al usar esta analogía, nos enseña que este triunfo de Dios en nuestra vida, porque llevamos como soldado el triunfo de la cruz. Jesucristo venció la muerte, venció a Satanás, venció al pecado y se levantó de entre los muertos, aleluya, victorioso, y la tumba no le pudo retener. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y luego de darle mandamientos a sus hijos, fue recibido en el cielo. Y el apóstol Juan lo presenta sentado a la diestra del Padre. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Este triunfo se celebra cuando vamos como soldados de Jesucristo, llevando el mensaje de salvación. Este mensaje, aleluya, que ha de vencer el corazón de muchos para Cristo. El apóstol Pablo entonces le dice a los corintios que en nuestras caravanas, en nuestro desfile como soldados del Señor, dejamos en todo el caminar de nuestra vida un olor a Cristo, un olor maravilloso. Pero de la misma forma que los romanos en su desfile, con esos sacerdotes, dejaban ese olor para los que estaban mirando y recibiendo la llegada de los soldados con alegría, y los soldados celebrando también su llegada con vida, y que ese olor les hacía sentir victoriosos, triunfantes y vivos. Ese mismo olor, para aquellos que están en cadenas, para aquellos que no reciben al Señor, viene a ser olor de muerte. Eso era lo que sucedía con aquellos soldados enemigos del pueblo romano, y que ahora habían sido vencidos y que venían encadenados. Muchos de ellos iban a hacer el espectáculo en los lugares deportivos, en los coliseos, con las fieras y demás. Otros iban a fungir como gladiadores, los cuales tenían la probabilidad también de morir dentro de este deporte, por decirlo así, del pueblo romano. Adorado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese olor que para los soldados romanos era vida, alegría y gozo, para aquellos soldados era olor de muerte. ¿Sabe? Cuando llevamos el mensaje de salvación, este mensaje de la locura de la cruz, para los que se pierden es este olor de muerte, pero para los que se salvan reciben el olor de vida, el olor de triunfo,
en Cristo Jesús. No importa lo que esté sucediendo, no importa el señalamiento de la gente, la queja de aquellos que les molesta que tú y yo llevemos el mensaje, que tú y yo prediquemos la palabra. Aquellos que a veces tiran piedras en el camino, adorar hacia el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que enfocarnos. El mensaje del apóstol Pablo a los Corintios: démosle gracias al Señor, porque en Cristo Jesús siempre iremos de gloria en gloria, de bendición en bendición, de triunfo en triunfo. Y mientras caminamos por el camino de la vida, vamos dejando este olor a Cristo. A muchos les molesta, como le molestaba a aquel grupo de soldados que habían peleado contra el ejército romano y habían perdido. Pero a otros, como soldados romanos, era simplemente el respiro, el sentir un triunfo grande en la batalla. Esto y esta analogía la usa el apóstol Pablo para decirnos que mientras vamos caminando en el camino de la vida, vamos llevando el olor del triunfo de Jesucristo, nuestro capitán, en la cruz del Calvario. El triunfo sobre la muerte, el triunfo sobre Satanás, el triunfo sobre el pecado. Para muchos que no creen en la palabra del Señor, será olor de muerte. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Sigamos hacia adelante, porque ganaremos mucho en el camino, y esto también sentirán, podrán oler, valga la redundancia, este olor maravilloso del triunfo de Cristo en la cruz. Mi hermano, no te detengas. Sigue hacia adelante llevando el olor del triunfo de Cristo sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la muerte, sobre los demonios. Y nos ha dado la victoria y nos ha hecho partícipe de su potestad. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, mientras van caminando, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, sigue hacia adelante de triunfo en triunfo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca. Esto ha sido Aleluya, cápsulas de bendición de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, en la bella ciudad de Deltona, Florida, allí en el 840 de la Fort Smith Boulevard. Si no tienes un lugar donde congregarte, congrégate con nosotros. Y si no tienes un lugar donde adorar, adora con nosotros, y el Señor te bendecirá de manera especial y poderosa. Y tu amigo y hermano, el pastor Jacob Pizarro, que por la gracia del Señor estamos allí frente a este rebaño maravilloso y poderoso que va llevando el mensaje de salvación a todo lugar. Así que nuestros cultos, martes a las 7:30, culto de oración, estudio bíblico, jueves a las 7:30 tenemos culto de sociedad y departamento, y el domingo ya a las 9 están llegando los hermanos para orar, para conectarse con el Señor. A las 9:30 comienza nuestra escuela bíblica, y a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto evangelístico, adorando al Señor con gozo y alegría. Ven, gózate, el Señor te bendecirá de manera especial y poderosa. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Todos aquellos que nos han escuchado en esta hora, bendíceles de manera especial y poderosa. Ministra a cada vida, a cada corazón. Que esta palabra, Dios mío, se mantenga latente en cada mente, en cada corazón, y pueda, Dios mío, fortalecer a cada vida, y que cada persona sea motivado a seguir siendo olor grato por el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.